calcular la cota del periodo. Eso es lo como que no me quedó muy claro. No. Primero tengo que calcular el mejor valor del tiempo Sí, y primero después la tiene del que... periodo. Sí. A ver, ya lo ven. Bueno, gracias. Profe, Sí, con respecto a la prueba, es sí, virtual, ¿verdad? sí. Y usted nos pasa el link el viernes para que nos No, ustedes, conectemos y... ustedes entran al aula virtual, ¿sí? Y ahí, digamos, va a haber dentro del aula virtual un cartelito que va a decir evaluación, ¿sí? Hay dos horarios, ya les van a confirmar bien y siempre confirmen, ¿sí? Prácticamente hasta el último momento, hasta el día anterior por lo menos, pero en principio, digamos, al turno de ustedes les correspondería en el primer horario que tengo entendido que es a las 19, ¿sí? Y porque no pueden rendir todos los turnos juntos, entonces hay dos tandas. Ustedes están en la primera tanda que empieza a las 19, ¿sí? O sea que tienen que entrar y acceder a la prueba y empezar a resolver. Normalmente, yo no soy el que administro, digamos, esa parte de la asignatura, pero normalmente ya como prácticamente como norma, valga la redundancia, es navegación secuencial, o sea que una vez que pasan una hoja ya no pueden volver atrás, ¿sí? Así Bien, que, profe. antes de pasar a una próxima pregunta, asegúrense bien que, digamos, vean bien, cerciórense bien de que han contestado bien, que están seguros de la respuesta, porque una vez que pasen de hoja, o sea que pasen a la siguiente pregunta, ya no pueden volver a la anterior. Eso de todos modos creo que se les aclara, ¿no? Se les aclara ahí en el mismo encabezamiento de la evaluación, ¿no es cierto? Se les hacen todas las aclaraciones, digamos, del caso. En general también, por ejemplo, en los problemas de planificación, se considera error, digamos, elegir una opción más precisa que lo necesario. De todos modos, ese tipo de cosas normalmente se les va a aclarar, ya sea en el mismo enunciado o en el encabezamiento de la evaluación en general, ¿sí? Y la navegación, como les digo, es secuencial. Bueno, estaba por contestarle a su compañera. Profe, ¿qué sabe la duración del evaluativo y la cantidad de preguntas? Eh, no sé, sinceramente, eso lo decide la jefa de cátedra. Todavía, digamos, se está armando, o sea, ya están hechas todas las preguntas, por supuesto, pero se está armando la evaluación. Depende de la cantidad de preguntas, el tiempo, pero les digo que es bastante acotado, ¿sí? Ustedes háganse a la idea que una evaluación de unas 10 preguntas, ¿sí? Por supuesto que hay muchas preguntas que el que sabe las contesta en segundos, ¿sí? Pero una evaluación de unas 10 preguntas difícilmente dura más de una hora, a veces menos, ¿sí? Hay evaluaciones de 45 minutos, por ejemplo, cosas así. A veces, a veces sí, a veces hay un poquito más de una hora, pero más o menos esa es la idea, ¿sí? O sea, son preguntas normalmente, cada una tiene 5 opciones, algunas son conceptuales, ¿sí? Esas, digamos, son las más rápidas, porque el que tiene el concepto claro sabe, digamos, cuál es la opción correcta. Y otras, digamos, son operativas. O sea, que ustedes tienen que sacar una calculadora, ponerse a sus cuentas y cosas para poder contestar cuál es la opción correcta. Esas, por supuesto, llevan más tiempo. Hay de los dos tipos de preguntas. En general hay preguntas conceptuales y hay preguntas operativas, ¿sí? Y entre las dos, digamos, más o menos, están repartidas en partes iguales, más o menos. Hay algunas que son, bueno, puede ser de tipo algebraica, por ejemplo, también, o cosas por el estilo, ¿sí? Todo lo que es mediciones indirectas, propagación, ese tipo de cosas, digamos, que
digamos, son ecuaciones que ustedes tienen que conocer y son generales, y bueno, le pueden dar, por ejemplo, varias propagaciones, una función, supongamos, y varias propagaciones incorrectas y una correcta. Ustedes tienen que, muchas veces no es obvio. Hay veces que sí es obvio para el que sabe, o es más o menos rápido, y otras veces hay que hacerla, hay que, digamos, desarrollarla al ejercicio algebraicamente para poder saber cuál es la respuesta. Porque incluso alguien que sabe no puede no resultarle obvio de entrada. Entonces, digamos, hay preguntas que llevan más tiempo que otras, ¿sí? Eso es algo completamente normal. Por eso yo les digo, esto es comparable, no sé, me imagino que alguna vez a ustedes, muchos de ustedes le deben haber hecho un test de inteligencia, por ejemplo. Bueno, en los test de inteligencia normalmente todas las preguntas, todos los ítems tienen el mismo puntaje, pero no todos tienen la misma dificultad, ¿sí? Entonces, qué sé yo, hay un 70% de los ítems que lo contesta cualquiera, y hay quizá un 5% que no lo contesta casi nadie, ¿eh? Acá no es el caso, ¿no? Acá cualquiera que vaya, digamos, habiendo estudiado razonablemente bien, va a poder contestar todo, ¿sí? Pero lo que le quiero decir es que no todas las preguntas, por más que tengan el mismo puntaje, no todas tienen el mismo grado de dificultad, ni llevan el mismo tiempo para contestarse. Bueno, para contestarle a su compañera, voy a compartir pantalla. ¿Ven ahí? Contesten, chicos, ¿ven ahí? Sí, Sí, profe. se ve, profe. Bueno, yo mido el tiempo t de n periodos. Por consiguiente, el valor del periodo va a ser el tiempo total dividido en la cantidad de periodos que ha entrado en ese tiempo total. Si yo, por ejemplo, digamos, mido el tiempo de 10 oscilaciones, entonces el valor del periodo va a ser el tiempo de esas 10 oscilaciones dividido en 10, obviamente, ¿sí? Cuando yo propago esto, que esto en definitiva es una medición indirecta, porque la directa es el t chica y el t grande es una indirecta, ¿sí? Simplemente que n es un número natural acá que no es, digamos, es una variable discreta, ¿de acuerdo? ¿No es cierto? Pero al propagarla, me queda que delta de t grande sobre t grande es delta de t chica sobre t chica más delta de n sobre n, y n, ¿no es cierto?, no tiene error porque es un número discreto, un número natural. Si yo he prestado atención, ¿no es cierto?, no tiene por qué tener error. Alguien podría decir, y eso es lo que les explico yo en este texto, que no sé quiénes lo habrán leído y quiénes no, que porque a veces, ¿no es cierto?, uno dice, no, pero por más que sea un número natural, es posible que la última oscilación todavía no se haya completado cuando la persona ha detenido el cronómetro, o bien que ya haya pasado y esté comenzando la siguiente. Bueno, pero eso ya está considerado en el delta de t chica, porque eso, digamos, el hecho de detener un poquito antes, un poquito después, es justamente lo que mide el tiempo de reacción, ¿sí? Entonces, el delta de n sobre n se puede considerar sin error. De acá me queda entonces que el error relativo de un periodo es igual al error relativo del tiempo total. Y el delta de t del tiempo total normalmente siempre va a ser el tiempo de reacción, porque en un cronómetro a pila, por ejemplo, ¿no es cierto?, en los cronómetros mecánicos pueden ser iguales, porque un cronómetro mecánico normalmente aprecia una décima de segundo. Un cronómetro a pila aprecia una centésima de segundo. Entonces, el error de apreciación es despreciable frente al tiempo de reacción. Entonces, el delta de t chica, ¿sí?, y casi todos los cronómetros ya son digitales. Sería muy raro que alguien vaya a comprar un cronómetro mecánico porque no tiene ninguna ventaja. Digamos, son igual o más caros y encima tienen una apreciación más grosera. Entonces, no tiene sentido comprar un cronómetro mecánico. Solo que alguien ya lo tenga de hace tiempo, pero normalmente, digamos, casi todas las mediciones se hacen con cronómetros a pila, ¿sí? Entonces, el delta de t chica está dado simplemente por el tiempo de reacción, porque el error de apreciación es despreciable frente al tiempo de reacción. Y acá me queda entonces que yo tenía delta de t grande sobre t grande igual a delta de t chica sobre t chica, como t chica es igual justamente a nt grande, entonces reemplazando acá, ¿no es cierto?, me queda que delta de t sobre t, delta de t grande sobre t grande,
es delta de t chica sobre n t grande, los t grandes se me simplifican, y me queda que el error absoluto del tiempo es el error absoluto del tiempo total dividido en la cantidad de oscilaciones. Y de allí que, ¿no es cierto?, conviene medir muchas oscilaciones, porque cuanto más grande sea n, más chico va a ser el error del periodo. Entonces, si yo, por ejemplo, mido 10 oscilaciones y este delta de t chica era de 1/10 de segundo, el delta de t lo voy a poder conocer con 1/100 de segundo de error. ¿Sí? ¿Contesta eso su pregunta, señorita? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Profe, yo tengo otra consulta. Sí. En el caso, yo no sé cómo dan las pruebas y esas cosas, pero, por ejemplo, que la función de la cual nosotros, o sea, de la medición indirecta, de la Sí. cual nosotros necesitamos hacer la propagación de errores, sea una función complicada, Sí. tenemos que aplicar esta fórmula general que está aquí en el PDF que usted nos envió de teoría. La cuestión es, ¿cómo? No entiendo yo qué significa diferencial, o sea, df sobre dA. Creo que es la derivada, pero Bueno, no vi ningún ejemplo numérico y tampoco lo pude hacer. bueno, no, yo les he dado ejemplos, ¿sí?, numéricos, o sea, les he resuelto, digamos, por ejemplo, la propagación de un producto, ¿sí?, y les he resuelto de las dos maneras. Eso lo podemos ver acá de nuevo. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Esto es lo que usted dice, ¿sí? Esto simplemente es la diferencial exacta de una función, que es igual a la suma de las derivadas parciales respecto de cada una de las variables por la diferencial de la variable. ¿Sí? Esa es, digamos, una de las aproximaciones más generales, sigue siendo una aproximación. ¿Sí? La derivada, ¿no es cierto? Quizá eso es lo que usted pueda complicarse un poco. Sinceramente no sé, digamos, si usted a esta altura ya debería saber hacer derivadas parciales. ¿No han visto derivadas parciales en cálculo? Derivadas, No, sí, con todavía ese no. título, derivadas Creo que es parciales, no. cálculo 3. Contesten de a uno, por favor, y en forma clara. Primero, el que ha preguntado. ¿Usted ha visto derivadas parciales o no? Con ese título no, solo vimos derivadas. No sé qué es derivadas parciales. ¿Alguien ha visto derivadas parciales, o sea, funciones de varias variables? Y las derivadas de una función de varias variables. ¿Alguien ha visto? No, El año que profe, viene no recién vimos hizo eso. profesor. ¿No? No. No, profe, No. no. Bueno. La derivada parcial que se indica, digamos, con este signo es como una D cursiva, ¿sí? En vez de esta, digamos que es una D no normal, es la misma que la derivada ordinaria. Es exactamente lo mismo. Simplemente que si yo tengo una función de varias variables y estoy derivando respecto a una de las variables, pues puedo derivar de a una por vez, ¿sí? O sea, si yo tengo una función que es una función de A, B, C, digamos, todas estas son variables, cualquiera, puede ser X, Y, Z, lo que fuera, ¿sí? Y yo derivo respecto de A, tengo que considerar, cuando estoy haciendo esa derivada respecto de A, que la única variable es A y todas las demás son constantes. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digamos, tengo, supongamos, yo les decía, por ejemplo, bueno, esto es muy elemental, digamos, este es un ejemplo más interesante. Yo tengo acá, ¿no es cierto? F es un producto, es A por B por C. Yo tendría, ¿sí? Esto en definitiva es cálculo, ¿sí? Y si su preocupación, digamos, es si le van a dar algo así, difícilmente se lo den. O sea, un producto sí le pueden dar, ¿sí? Pero difícilmente, digamos, tenga que hacerlo de esta manera. El producto lo puede hacer de otra manera y eso yo les he explicado en el texto que les he dado a leer, que se llama justamente errores en las mediciones indirectas. Pero para que no le tenga miedo y vea que, digamos, no es nada del otro mundo, yo tengo esta función, supongamos A por B por C. La derivada de F respecto de A es como si esta fuera mi única variable cuando estoy derivando respecto de A. Y las otras dos son constantes. Entonces la derivada de F respecto de A y solamente tiene este A, ¿sí? Entonces, si esto es una constante, esto queda como constante, B por C.
O sea que las variables B y C las considero como si fueran constantes. Y la derivada, digamos, de este producto de una constante por A es la constante por la derivada, digamos, de f respecto de A, que es 1. O sea, mejor dicho, la derivada de f respecto de A es B por C, porque si estoy derivando con respecto a A, al derivar, ¿no es cierto?, me queda, digamos, que es simplemente B por C. ¿Sí? Si fuera un A solo, la derivada de f respecto de A sería 1. Si es A por una constante, la derivada de f respecto de A es esa constante. Y esa constante es acá B por C. Y ahora tengo que multiplicar esa derivada que ya hice por el delta de A. Entonces me queda B por C por el delta de A. Ahora derivo con respecto a B. Ahora, digamos, ¿no es cierto? A y C van a ser constantes. Entonces me queda A por C y tengo que multiplicar por el delta de B. Porque así me dice acá. ¿Sí? Ahora, digamos, derivo respecto de C. Si yo hago la derivada respecto de C, me queda A por B. Si esto, por ejemplo, hubiera sido C al cuadrado, me quedaría 2ABC, porque tendría que derivar, digamos, respecto de C, pero si lo tuviera al cuadrado, me quedaría 2C, y esto me seguiría siendo una constante, me quedaría 2ABC. Como tengo C solita, C a la primera potencia, la derivada, ¿sí?, respecto de C es simplemente lo que está multiplicando a C, que es A por B, y me dice por el error absoluto de la variable, por delta de C. Y acá yo les mostraba que si yo divido en F, y eso me lo preguntó un alumno cuando yo estaba dando esta clase, me dice, ¿por qué divide en F? Bueno, no tengo ninguna necesidad, si ya he calculado el error absoluto, normalmente es lo que necesito, ¿sí? Dividí en F para mostrarles que da exactamente lo mismo hacerlo de esta manera que de la manera como yo les explico en el texto errores de las mediciones indirectas. Que lo explico además, ¿no es cierto?, como un enunciado fundamental y lo explico también a través de logaritmos. O sea, hay muchos caminos para hacer lo mismo. Hay muchos caminos para hacer la misma operación que es la propagación de esa función. Si yo divido en f, que es a por b por c, ¿sí?, fíjense cómo se me empiezan a simplificar acá, ¿sí?, esto que había quedado, digamos, como constante. El BC se me va con este BC, el AC se me va con este A y con este C, el AB con este, y me queda que el error relativo de F, o sea, el error relativo de un producto es la suma de los errores relativos de los factores. Y eso es lo que yo definí en el texto, ¿sí?, como uno de los enunciados fundamentales. Y el otro enunciado fundamental es que el error absoluto de una suma es la suma de los errores absolutos de los términos, siempre con signo más, independientemente que la suma algebraica esté con signo más o menos, siempre en la propagación está con signo más, porque yo no sé qué signo tiene el error. Se supone que estos errores son accidentales, o sea que pueden salir con cualquiera de los dos signos. Entonces yo tengo que considerar el caso más desfavorable, que se me haga más grande. Entonces por eso siempre sumo términos positivos. Esos son los dos enunciados fundamentales que yo les explico en el texto, ¿sí? Y, digamos, con ese texto y esto, ustedes ya tienen tres formas de propagar un producto. Lo pueden propagar con alguno de los enunciados fundamentales, lo pueden propagar con logaritmo o lo pueden propagar con las derivadas parciales. Normalmente, ¿sí?, los ejercicios que se le van a dar se pueden resolver, aunque sea en varios pasos, a veces no es tan directo, a veces hay que hacer varios pasos, pero se puede resolver con los enunciados fundamentales. Y lo único que sí tienen que conocer, ¿no es cierto?, es la derivada del logaritmo, que eso yo también les expliqué, ¿sí? Acá, digamos, también, digamos, yo hago la derivada, ¿no es cierto? Si yo quiero calcular el error de un logaritmo, o sea, si mi función f es logaritmo de x, por ejemplo, ¿sí?, a partir de la derivada del logaritmo, que ya deberían saber que la derivada del logaritmo natural de x respecto de x es 1 sobre x, ¿sí?, yo tomo estas diferenciales, ¿sí?, como diferencia finita. Entonces me queda que el error de un logaritmo es el delta de x sobre x. También lo explico en el texto que les he dado. ¿Sí? Y por consiguiente, por ejemplo, si yo tengo que f fuera, por ejemplo, el logaritmo de un cociente,
Esto lo puedo poner como que f es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, y voy a tener que delta de f va a ser delta de x sobre x más delta de y sobre y, siempre con signo más, sumando o restando. O sea que la derivada del logaritmo de un cociente o del logaritmo de un producto es exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia sería que si fuera un producto acá sería más. Si es un cociente es menos, pero como los errores absolutos nunca se restan, me queda simplemente la suma de los errores relativos, y eso también les doy una explicación de que puede parecer una cosa rara que un error absoluto sea una suma de errores relativos o un error relativo, pero bueno, es así justamente porque el logaritmo es el exponente al que hay que elevar una base para un dado número, y los exponentes no tienen dimensión. Eso es un concepto matemático que ya deberías tener. ¿Sí? El logaritmo es el exponente al que se eleva una dada base para que dé un dado número. O sea, si yo digo el logaritmo de 100 con base 10, o sea, lo que se llama el logaritmo decimal o logaritmo vulgar de 100, es 2. ¿Por qué? Porque 10 a la 2 es 100. ¿Sí? El logaritmo vulgar de 1000, o sea, el logaritmo decimal de 1000 es 3, porque 10 a la 3 es 1000. ¿Sí? Entonces, el logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base de ese logaritmo, en este caso 10. O sea, las bases normalmente son, más tradicionales son 2. ¿Sí? Normalmente uno usa o logaritmo decimal o logaritmo natural. La base del logaritmo natural es el número e, y la base del logaritmo decimal es el número 10. ¿Sí? Entonces, el logaritmo es el exponente al que hay que elevar esa base para que dé un dado número. Yo digo el logaritmo de 453, ¿no es cierto? El logaritmo natural de 453 es el exponente al que hay que elevar e para que dé 453. Entonces, hay que asociar que la palabra logaritmo, en definitiva, es el exponente, es un exponente. Los exponentes no tienen dimensión, no tienen unidades. ¿Sí? Entonces, digamos, es razonable, ¿no es cierto?, que si el logaritmo no tiene dimensión, el error absoluto tampoco va a tener dimensión. ¿Sí? Porque el error absoluto de una función tiene las mismas unidades que la función. Si la función es adimensional, el error absoluto va a ser dimensional. La forma como sale naturalmente, digamos, que quede adimensional es justamente que el numerador y el denominador tengan la misma unidad. Y de ahí es que tiene sentido, digamos, que en este caso tan particular, un error absoluto sea la suma de errores relativos de otras variables, por supuesto. ¿Sí? Todo eso les he explicado en el texto. Por eso les digo que estudien los textos, que lean el material que les doy, porque si no la cosa no funciona, ¿sí? Y que después de haber leído, si no entienden algo, ahí me preguntan. Pero si no lo leen, no van a saber, digamos, qué es lo que podrían haber entendido, ¿no? Pero no, se van a quedar en varios, pero no han leído. ¿Sí? O sea, volviendo, digamos, a la pregunta inicial. Normalmente, ¿sí? A quien ha preguntado, digamos, que estaba preocupado por el tema de las derivadas, ¿sí? Normalmente, esto, digamos, yo les he dado más bien como un caso más general. Y les he dado incluso una ecuación que es más general que esta, porque esta sigue siendo una aproximación. La verdadera forma de calcular el error sería la raíz cuadrada de todos estos términos al cuadrado, cada uno de ellos. ¿Sí? Esa es la manera más rigurosa de calcular el error. Eso también se los digo en el texto. Pero normalmente acá, ¿sí? Ustedes lo que van a tener que aplicar van a ser algunos de los dos enunciados fundamentales o ambos. Cuando ustedes, por ejemplo, y eso les doy un ejemplo acá, quieren calcular, quieren propagar, ¿sí? El error de f acá. Esto, digamos, es la ecuación de una recta por dos puntos, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que es algo que se usa en graficación. ¿Sí? Esto es la ecuación de la pendiente de una recta por dos puntos. Si yo entonces lo tomo a esto como un cociente, voy a necesitar el segundo enunciado fundamental. Va a ser el error absoluto del numerador sobre el numerador, que es este primer término, más el error absoluto del denominador, de todo el denominador, sobre el denominador. Y ahora, ¿sí? Si yo he aplicado ese segundo enunciado fundamental, tengo que aplicar el primero. Esto me ha quedado el error absoluto de una suma algebraica.
va a ser el error absoluto del primer término más el error absoluto del segundo término. Y así en 2 pasos, aplicando los 2 enunciados fundamentales, llego al resultado. Normalmente los ejercicios que le van a dar va a ser, o le pueden dar por ahí un logaritmo o algo por el estilo, pero lo más probable es que la mayoría de los ejercicios con los 2 enunciados fundamentales lo pueden resolver. Con uno de los 2 o con ambos, porque hay ejercicios que se resuelven en 2 pasos, por ejemplo, o en más pasos, pero no necesito más que esos 2 enunciados fundamentales. Y eso también, ¿no es cierto?, sirve, por ejemplo, para una potencia. Una potencia, ¿no es cierto?, es como si yo tuviera n factores, ¿sí?, x. Si yo tengo x a la n, ¿sí?, es como si tuviera n factores x. Entonces sería el delta de x sobre x más el delta de x sobre x más n veces. Entonces simplemente, ¿sí?, el delta de f sobre f es n delta de x sobre x. Y este n, que acá está, digamos, explicado como si fuera un número natural, aunque sea fraccionario, también, ¿no es cierto?, también es la misma fórmula, es la misma ecuación. Y de allí, ¿no es cierto?, que yo les decía, si ustedes tienen una función como esta, el delta de f sobre f va a ser, ¿sí?, la suma de los errores relativos de cada una de las variables. Fíjense que acá es una mezcla de productos, potencias y cocientes, ¿sí?, por el exponente al que está elevado cada una de esas variables. Entonces, acá yo tengo n veces el delta de x sobre x. Este raíz de k es como si fuera i a la 1 sobre k. Entonces va a ser 1 sobre k delta de i sobre i. Y este que está en el denominador, lo mismo se suma. Daría lo mismo que está en el numerador o en el denominador, más m veces el delta de z sobre z. ¿Sí? Conociendo o sea, esto también, digamos, es un corolario, digamos, ¿no es cierto? Se deduce del segundo enunciado fundamental. Y, eso del segundo enunciado fundamental es un nombre que yo le doy, no vayan a creer que es una cosa genérica, ¿sí? Pero, digamos, justamente le llamo así, porque si ustedes conocen esos 2 conceptos, ¿sí?, esos 2 pasos, digamos, para calcular, para propagar para encontrar un error, con eso se van a poder dar vuelta en muchísimos casos. En todo lo que sea en particular, mezcla de potencias, cocientes, raíces y cosas así. ¿Sí? Y si además, digamos, por ejemplo, tienen sumas o restas, como es este caso, acá, digamos, tenemos restas y tenemos a su vez un cociente. Pero yo en un primer paso lo puedo considerar simplemente como un cociente. Es la derivada del numerador sobre el numerador más la derivada del denominador sobre, perdón, es el error, ¿sí?, absoluto del numerador sobre el numerador más el error absoluto del denominador sobre el denominador. Una vez que he hecho ese primer paso, ahora tengo que los numeradores son errores absolutos de una suma algebraica. Hago el segundo paso y llego, ¿sí? A veces, si digamos es una ecuación medio complicadita, que sea mezcla de sumas, cocientes y cosas por el estilo, se puede necesitar más de 2 o 3 pasos. Y es por eso, ¿no es cierto?, que conviene saber todos los métodos, ¿sí? Porque a veces se puede resolver, digamos, con los 2 enunciados fundamentales, pero resulta un poquito engorroso porque uno tiene que hacerlo en varios pasos. Entonces, si ustedes conocen, digamos, los otros métodos, como el del logaritmo, o como este, que es una cosa muy genérica, bueno, mejor. Pero si no la conocen, ¿sí?, no, en general no van a necesitar aplicar esta fórmula para el tipo de problemas que le podemos dar acá, tanto en las clases presenciales, virtuales, como en las sociales. Y si llegaran a necesitarlo, tampoco es ningún drama. Y la derivada parcial es lo mismo que la derivada ordinaria, simplemente que cuando estoy derivando respecto a una variable, considero que todas las otras son constantes. Esa es, digamos, la regla de oro y es así de simple. Acá también les daba otro ejemplo, ¿no es cierto?, que esto lo van a necesitar también en el práctico de oscilaciones. Si yo tengo f igual a t cuadrado, sé que el delta de f sobre f es 2 delta de t sobre t. ¿Sí? Digamos, es como que yo tengo un solo factor y está elevado a un exponente 2, entonces va a ser 2 delta de t sobre t, el error relativo. Si ahora quiero sacar el error absoluto, tengo que pasar f multiplicando al segundo miembro, pero como f era t cuadrado, ¿sí?, me va a quedar 2 delta de t sobre t por t cuadrado, el cuadrado se me va a ir con este de abajo, con este t del denominador,
y me va a quedar que el delta de F es 2 delta de T por T, por ejemplo. Y todo lo demás, digamos, ven que todos siempre son mezcla de productos, cocientes, potencias, ¿sí? Que normalmente, digamos, son también las fórmulas de la superficie, de los volúmenes. En uno de los ejercicios que yo les doy de planificación está el trapecio, que es una mezcla de sumas y productos, ¿sí? Es B grande más B chica sobre 2 por H. Entonces, B grande más B chica es un factor, lo puedo tomar como una variable. Entonces va a ser el delta de B grande más B chica sobre B grande más B chica, ¿sí? Eso la mayoría lo ha planteado, por lo menos bien, ¿sí? No sé si ha quedado claro. Sí, profe, yo era el de la pregunta y está perfecto. No más que cuando usted la había dado en clase yo no entendía y ahora que he leído bien la teoría tranquila en mi casa, ya le he casado y bueno, tenía esta duda. Bueno, yo les recomiendo, ¿no es cierto? Por eso les dejo yo en los enlaces que les doy, les dejo estos PowerPoint para que los repasen y les dejo los textos y los textos hay que leerlos. Y por ahí les dejo video y los videos. Siguiente semana, en principio, yo ya les voy a confirmar, tendríamos una clase presencial. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos, de planificación, de mediciones indirectas, de uso de calibre, de tornillo, de lo que fuera? De todo lo que hemos visto, digamos, lo que va del cuatrimestre. Porque todo eso van a rendir. También está, digamos, la parte de series de mediciones, de cálculo del error cuadrático medio, todo eso, ¿no? ¿Podríamos, profe, repasar eso de series de mediciones y errores cuadráticos? Perdón, repite la pregunta. Si podríamos repasar eso de series de mediciones y error promedio, error cuadrático, mejores valores. Bueno, voy a compartir. No sé si lo hemos visto en la segunda clase. Bueno, ¿sí? Aquí, digamos, yo les hablaba, digamos, bueno, de la función gaussiana. Hemos introducido el concepto de varianza, o sea, de sigma cuadrado de sigma, en definitiva. Esto, digamos, es más bien como una terminología, pero bueno, se lo usa así, digamos, se le llama varianza al cuadrado de sigma,
y a sigma se le llama desviación estándar o típica. También hay algunos que al cuadrado de sigma le llaman dispersión, ¿sí? Bueno, habíamos visto entonces, ¿no es cierto?, que primero sacábamos las desviaciones, ¿sí? Que las desviaciones eran simplemente, no sé si les puse por acá, no. La desviación, sí, es acá, el MI menos el M medio, ¿sí? Eso es lo que se llama desviación. En general, digamos, en las fórmulas que interesan están elevadas al cuadrado las desviaciones, tanto en el sigma como en el error cuadrático medio, pero conceptualmente, digamos, tiene importancia saber que es MI menos M medio, porque la desviación es positiva si la medición es mayor que el promedio. Si la medición es mayor que el promedio, esa medición tiene un valor en exceso y por consiguiente tiene signo positivo. ¿Sí? Eso es una cosa conceptual. ¿Sí? Entonces, teníamos el concepto de desviación y, digamos, a partir de las desviaciones yo puedo sacar el sigma cuadrado y en definitiva el sigma. ¿Sí? Todas estas ecuaciones para sigma, digamos, son todas válidas, es simplemente el desarrollo, digamos, del binomio acá, ¿no es cierto? Lo desarrollo acá y me queda, por ejemplo, esta ecuación final para sigma. Esa es una posibilidad, o esta es otra posibilidad, ¿sí? O Profesor, bien, sí, sigma se llama desviación estándar del promedio. sigma, repítame, por favor. ¿El nombre de sigma es desviación estándar del promedio o solo desviación estándar? Desviación estándar, ¿sí? Bien. Al error cuadrático medio también basta que le digan error cuadrático medio, pero hay gente que le dice error cuadrático medio del promedio y consideran, digamos, conceptualmente que sigma es el error, el error cuadrático medio de una medición cualquiera. Bueno, esos son, digamos, cuestiones estadísticas que yo sinceramente creo que más lo que entorpecen que lo que ayudan, ¿sí? Cuando hablamos de una serie de mediciones, hablamos de estos parámetros que están referidos a la serie de mediciones directamente, entonces no tiene sentido complicarse la vida con tanta terminología, con tanta nomenclatura. El nombre técnico de sigma es desviación estándar o desviación típica, ¿sí? Y el error cuadrático medio, si le quiere llamar error cuadrático medio del promedio, puede hacerlo, pero simplemente con que diga error cuadrático medio ya queda sobreentendido que está refiriendo al error cuadrático medio del promedio, ¿sí? Y que tienen, digamos, el sigma tiene esta fórmula que ya hemos visto que es los xy son las desviaciones, y el error cuadrático medio lo puede calcular con cualquiera de estas dos que son equivalentes, obviamente. Sigma sobre raíz de n menos 1 o simplemente la suma de los cuadrados de las desviaciones dividido en n por n menos 1, todo raíz cuadrada. ¿Sí? Normalmente esta es la ecuación que uno usa cuando usa calculadora. ¿Por qué? Porque cuando usa la rutina estadística de la calculadora, ya calcula automáticamente sigma. Entonces para calcular el E tiene que dividir en raíz de n menos 1. ¿Sí? Es más fácil en vez de estar haciendo todo esto. ¿Sí? Como quiera, ¿no es cierto? Digamos, tenemos ya las fórmulas para el sigma y para el E. El que más importa en definitiva va a ser el E, porque el E es el que necesitamos para calcular la cota del promedio, ¿sí? Entonces sabemos, ¿no es cierto?, que la cota del promedio va a ser E mínimo más E, más el error cuadrático medio. ¿Sí? Y acá también teníamos que si el error cuadrático medio es mayor que el mínimo, nos conviene hacer más mediciones para disminuirlo por lo menos al mismo orden de mínimo. Y de ahí sacábamos, ¿no es cierto?, de esta ecuación que ya hemos visto, ¿sí?, cuántas mediciones tendríamos que hacer en términos de sigma o del error cuadrático medio de las n0 primeras mediciones. Normalmente n0 primeras, casi siempre hacemos 5 mediciones de entrada. Hay gente que hace más de entrada, que hace 6, 7, lo que quieran, ¿sí? Menos de 5 no conviene nunca, ¿sí? Yo como una gran, digamos, concesión para no hacerlos perder tiempo, les decía que si en la balanza se repetían las 3 primeras, bueno, no era necesario hacer las 5. En realidad siempre hay que hacer 5. Como yo sé que se van a seguir repitiendo, entonces les digo, bueno, ya está, ¿sí? Tomemos esas 3 y listo, ¿sí? Tampoco es un pecado original tomar menos de 5, digamos, se puede demostrar que aunque
estadísticamente no es una cosa rigurosa ni aconsejable, ¿sí? Muchos parámetros dan bastante aproximados, digamos, a lo que dan cuando tomamos 5, ¿sí? Sobre todo cuando realmente son errores accidentales, son fluctuaciones accidentales, ¿sí? O sea, digamos, no sería tan grave, pero no es aconsejable, no es, digamos, una metodología, llamémosle aconsejable, ¿no es cierto? Rigurosa, si quieren decir, no es riguroso hacer menos de 5 mediciones, ¿sí? Entonces, normalmente las N0 primeras casi siempre son 5, ¿sí? Y si hay gente, como les digo, hace más, hace 6, 7, 8, la que fuera, entonces el N0 se refiere a esas primeras N mediciones que he hecho. Y el E0 al error cuadrático medio calculada con esas N0 primeras. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras se puede calcular el N. Me parece que es más simple esto. Y esto es algo que les da la calculadora también ya. ¿Sí? El sigma yo lo calculo, por supuesto, con las N primeras. Sé, digamos, cuál es el error mínimo, entonces simplemente haciendo esta ecuacióncita, calculo cuántas mediciones tendría que hacer, de las cuales ya tengo hechas las N0 primeras. O sea que N es el total. O sea que la que me falta hacer es N menos N0. O sea que si yo he hecho 5 y el N me da 12, tengo que hacer 7 más. Y una vez que haga las 7, ahora recalculo el E con esas 12 y veo si realmente me ha dado menor o igual que el mínimo. No necesariamente me va a dar siempre que se va a disminuir tanto como yo quería, porque es una cuestión estadística, no es una cuestión determinística. ¿Sí? Capaz que da la mala suerte que aunque haya hecho las mediciones que esta fórmula me decía, lo mismo, no llego a que el E sea igual o menor que el mínimo. Pero aunque no sea exactamente igual, si es un poquito mayor, a veces me puedo conformar lo mismo. ¿Sí? A veces porque por redondeo daría más o menos lo mismo. Y a veces, aunque no dé exactamente lo mismo, no es tampoco tan dramático, ¿no es cierto? Digamos, en vez de acotar con 2 centésimas, acotar con 3 centésimas. Bueno, ya está. ¿Sí? Eso depende, digamos, de cada caso particular. ¿Sí? Si yo veo, digamos, que yo tenía un error mínimo, por ejemplo, de 1 centésima. Supongamos, estaba midiendo con un calibre de 50 divisiones y mi error mínimo, que era igual a la apreciación, era 1 centésima de milímetro. Y quería tener un error cuadrático en medio de 1 centésima y me dio mayor. Entonces calculo cuántas mediciones hay que hacer, hago las que me faltan, vuelvo a calcular y no me da todavía de 1 centésima, me da de 2. Bueno, en vez de ser más menos 2, era más menos 3 centésimas. Tampoco es tan grave, ¿sí? Siempre y cuando esté más o menos en el mismo orden. Ahora, si en vez de 2 centésimas me da 8 centésimas, bueno, no. ¿Sí? Eso es una cuestión de criterio de cada caso particular. Eso, digamos, el usuario sabrá con qué precisión quiere llegar al resultado. O sea que a veces, aunque no salga exactamente lo que queríamos, si sale algo aproximado, uno se puede, digamos, conformar con ese valor aproximado final. ¿Sí? Esto, en principio, era lo que necesitaba saber, digamos, del error cuadrático medio. ¿Sí? Entonces, yo les había explicado que las primeras veces conviene hacer paso por paso todo esto. Hay muchos que lo hicieron en el práctico así, paso por paso, con tablitas y todo. Bueno, está bien, ¿sí? Nunca está de más, digamos, hacerlo a mano. Pero una vez que ya lo han hecho un par de veces, no es necesario que lo sigan haciendo así. Si saben usar la rutina estadística, lo pueden hacer con la calculadora. ¿Sí? Es mucho más simple, no tienen que estar haciendo tantas cuentas. Vuelvo a decir, si saben usarla, si están seguros de que saben usarla. Si no están seguros, ¿sí? No se pongan a hacer cosas que en una de esas la están haciendo mal, porque cada calculadora tiene su algoritmo. ¿Sí? Y aunque, digamos, la mayoría, digamos, ha seguido los algoritmos impuestos por Casio, hay algunas que pueden tener otros algoritmos o hay algunas calculadoras viejas, ¿no es cierto?, que tienen, digamos, bueno, hay que digitar otras teclas, hay que hacer las cosas de otra manera. Sí, alguien preguntaba algo. ¿Alguien me estaba haciendo una pregunta? Bueno. Y yo les decía conceptualmente también que
En el intervalo M medio más menos sigma se agrupa el 68,3% de las mediciones. Y en el intervalo M medio más menos E hay un 68,3% de probabilidad de que esté el verdadero valor de E. O sea que conceptualmente son dos cosas muy distintas. ¿Sí? El sigma me da una medida de la dispersión de las mediciones, o sea, de cuán cerca o cuán lejos, digamos, está el conjunto de las mediciones respecto del promedio. Y el E me da un intervalo justamente, digamos, donde yo quiero saber con una dada probabilidad si el verdadero valor está ahí. Y es por eso que, digamos, este es el error cuadrático medio del promedio. ¿Sí? Esto, digamos, es una cosa que tengo que tener en cuenta para la cota del promedio. Hacer el E mínimo más el E. ¿Sí? Y vuelvo a decir, M medio más menos E me define un intervalo en el cual existe un 68,3% de probabilidad de que esté el verdadero valor de M. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No sé si le ha quedado claro a que quería repasar esto. ¿Quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. No sé por qué he perdido... Ah, bueno. Bueno, salgamos de acá entonces. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda, chicos? Miren que son varios temas, ¿no? Son instrumentos, series de mediciones, mediciones indirectas, planificación. Eh, Javier, ¿vos tenés un horario de consulta? Sí, sí, tengo un horario el viernes Ajá. a la El mañana. viernes aquí, a la mañana. Todos los chicos de turno saben, saben de ese horario, vos ya les has avisado. Sí, les recuerdo, es el viernes de 11 a 12. Ajá. Y vos, Franco, no sé muy bien cuál es tu situación, si estás de responsable de un turno o si estás de auxiliar, digamos, en todos tus horarios, si tenés horario de consulta. Habíamos quedado que el ayudante en cada turno daba las consultas con Ajá. un horario fijo. De todos modos, si a mí me quieren escribir por privado, que de hecho algunos alumnos tuyos sí me escriben por Ajá. WhatsApp No, durante la semana, pueden hacerlo. no, bueno, o sea, digamos, más bien sería para el informe, digamos, las dudas, ¿no es cierto? Las comisiones cuyos informes yo te había asignado porque les he repartido por partes iguales. A vos te he dado, digamos, por ser, digamos, el auxiliar graduado, eh, los que estaban, digamos, con más observaciones, ¿sí? O con observaciones un poquito más densas, para no recargarlo tanto a Javier, ¿no es cierto? Pero si no tenés obligación de dar horario de consulta, no, yo tampoco te lo voy a exigir. Por supuesto que, chicos, les aclaro a todos, ¿sí? Y yo no uso WhatsApp, no uso celular, ¿no es cierto? Pero siempre se pueden comunicar conmigo por email, ¿sí? Y con los auxiliares de la cátedra, ¿sí? Con el licenciado Franco Medina y con el señor Javier Bravo también se pueden comunicar para hacer todas las consultas que quieran por mail. Ellos ya les dirán si tienen turno, si no tienen turno, si por WhatsApp, por el medio que ellos quieran, pero siempre se pueden comunicar cuando ustedes quieran, ¿sí? Con cualquiera de los docentes del turno, ¿sí? Conmigo y con los auxiliares, ¿sí? Además, ¿sí? El señor Javier Bravo tiene un horario de consulta asignado al cual ustedes pueden ir a ese turno de consulta, ¿sí? Pueden aprovechar, ¿no es cierto? Porque él es el que les conoce mejor qué es lo que están haciendo en este turno, porque están en este turno, ¿sí? Así que, digamos, ya tienen todos los elementos, todos los recursos de ayuda, digamos, que pueden necesitar, ¿sí? Profe, una duda, graficación no va
¿O sí? No va a esta evaluación. Bien, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Todos saben usar los instrumentos, saben cómo leer un calibre, un micrómetro, saben procesar una serie de mediciones, no tienen dudas, digamos, de la propagación y de la planificación. Bueno, Profe, ¿podría me repasar un poquito lo de planificación? sí, voy a compartir de nuevo. Esto no. Bueno, acá por ejemplo, ¿sí? Digamos, estos son mediciones indirectas que ustedes han hecho sin planificar. Cuando ustedes han medido las fichas, ¿sí? La verde y la amarilla, no han Profe, no está planificado. compartiendo. Ah, a ver, perdón. Bien, ahí sí, ¿no? Cuando Sí. ustedes han medido las fichas, ¿sí? No han planificado. Simplemente han medido con los instrumentos que nosotros les hemos dicho que midan, ¿sí? Y, digamos, han hecho la medición indirecta, han calculado, digamos, la medición indirecta, mejor dicho, en función de las mediciones directas que han hecho, ¿sí? Y han llegado, digamos, a un resultado, ¿sí? Pero, digamos, en general, uno no procede de esa manera. Esa no es la manera, digamos, correcta de hacer un experimento. Uno el experimento lo planifica, ¿sí? Entonces, en vez de medir con el instrumento que le dicen que mida o con el primero que cae en la mano, ¿sí? Uno tiene que decidir con qué instrumento tiene que medir. En realidad, la planificación no es solo para elegir instrumentos, puede ser una cosa más amplia, pero en este contexto la vemos básicamente, digamos, como un modo de elegir el instrumento más adecuado para hacer la medición, para poder llegar a un dado error, ¿sí? Entonces, en la planificación, ¿sí? Yo me propongo llegar a un dado error. Eso significa que cuando yo hago la propagación de la variable indirecta, ¿sí? De la medición indirecta, llamémosle, o variable indirecta, esa propagación yo la tengo que igualar, o mejor dicho, poner con una desigualdad que dice menor o igual que un dado error prefijado, ¿sí? Ese error prefijado, ¿no es cierto?, es uno de los conceptos, digamos, que normalmente uno habla cuando dice tolerancia, ¿sí? O sea, digamos, cuando se fabrica algo, por ejemplo, yo les explicaba en clases pasadas, ¿sí? Uno dice, bueno, el fabricante dice, yo voy a fabricar, por ejemplo, estas bolillitas de rulemanes, ¿no es cierto?, con un error del 1%. Eso va a hacer que ese rodamiento dure más tiempo. O dice, bueno, yo voy a fabricar estos transistores o estos componentes, ¿no es cierto?, con un error dado, y eso significa que ese equipo, digamos, por ejemplo, si es un equipo de audio, va, va a tener más fidelidad, o si es una cosa mecánica, va a tener más durabilidad, ¿sí? O si es una cosa electrónica, digamos, bueno, va a tener más calidad en general, ¿sí? O sea, digamos, uno establece, prefija, por eso le decimos el error prefijado o exigido, un dado error. Y ese error, cuando hace, digamos, la propagación, significa justamente que todos los términos de la propagación tienen que ser igual, al sumarse, tienen que ser igual a ese error. Eso significa que uno tiene que distribuir este error en todos los términos de la propagación, de modo tal que al sumarlo no sobrepase este error. El modo de hacerlo normalmente, cuando uno tiene, por ejemplo, una constante que puede conocer con varias cifras significativas, ¿sí? Es, por ejemplo, darle un error despreciable a esa constante para que no me lleve, digamos, parte de este error prefijado. Y en todo caso, digamos, darle mayor error a los términos que tengo que medir. Al fin no lo tengo que medir, por ejemplo. Lo puedo conocer muy fácilmente con la cantidad de cifras significativas prácticamente que uno quiere, ¿sí? Eso no significa que solo valga para el pi, puede ser para cualquier número trascendente, cualquier número que tiene una cantidad, el e, por ejemplo, que tiene una cantidad, digamos, infinita de cifras, y en algún punto tengo que cortarlo. Pero también puede ser para otras cosas que yo estoy tomando, no como variables, sino, por ejemplo,
como datos que puedo sacar de tabla. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de química, supongamos, y no estoy midiendo densidades, sino que la saco de tabla, ¿sí? Entonces, directamente, digamos, para mí ese valor de la densidad es una constante que la saco de la tabla. Ahora bien, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, con cuántas cifras necesito conocer eso. Porque una tabla de densidad, por ejemplo, con 2 o 3 cifras significativas, la pueden encontrar en cualquier lado en Internet. Pero una tabla de densidades con 5 cifras significativas ya es mucho más difícil. Entonces yo tengo que, al planificar, saber qué variables, digamos, las voy a, o qué parámetros los voy a poder considerar como constante, los voy a poder, digamos, conocer con muchas cifras significativas, o los voy a poder medir con mucha facilidad y darle un error menor en la propagación. En un caso como el de pi, por ejemplo, uno puede hacer que el error de pi sea despreciable. Para que sea despreciable tiene que ser 10 veces menor que E, tiene que ser un orden menor. ¿Sí? Entonces ahí ya lo voy a poder hacer despreciable. Entonces el procedimiento más razonable es hacer que este error sea despreciable. Y ahora ya voy a tener todo el E para distribuir solo en 2 términos. Y al hacerlo despreciable, ya no me va a influir en el error final. Porque si esto, digamos, fuera 0,01 y yo hago que el delta de pi sea de 1 milésima, delta de pi sobre pi sea de 1 milésima, me van a quedar 11 milésimas, pero al final voy a tener que redondearlo porque al final yo voy a sacar una sola cifra significativa para el delta de b, o sea que esto ya se va a hacer despreciable si es 10 veces menor que el error pedido. ¿Sí? Así, digamos, es como procedo con el pi, por ejemplo, o con cualquier constante o con cualquier parámetro que lo tome como constante y que lo pueda conocer, digamos, con muchas cifras significativas. En el caso del pi, ustedes dicen, bueno, pero no tiene mucho sentido porque yo aprieto 2 teclas de la calculadora y lo calculo con 8 cifras significativas. Entonces, comparado con los errores que me dan, que es el 1%, el 5%, el 1 por 1000, siempre va a ser especial. Bueno, sí, en estos casos sí, es muy fácil hacerlo despreciable. Pero ustedes tienen que saber, para en el momento, digamos, que se topen con algo que no sea tan fácil, con cuántas cifras necesitan para que sea despreciable. Entonces, ese es un ejercicio, ¿no es cierto?, conceptual que tienen que hacer. Una vez que tengo igualado, que tengo distribuido el error, a uno de estos términos va a estar igualado a una dada fracción del E. ¿Sí? En este caso en particular, yo estoy distribuyendo todo el E entre estos dos, porque a este ya lo estoy haciendo despreciable. ¿Sí? Para eso tengo que saber, digamos, con cuántas cifras tengo que tomarlo. Y para eso tengo que igualar también el delta de pi sobre pi a E sobre 10, donde E ya no va a ser un valor literal, sino va a ser un valor numérico. Va a ser el 001, el 005 o lo que me hayan dicho. ¿Sí? Y ahí voy a poder despejar el delta de pi, voy a saber en qué cifra tengo que cortar pi, ¿sí? O tendría que cortar pi para que sea despreciable. ¿Sí? Con respecto a las variables, ahora me ha quedado todo esto distribuido en 2 términos, hago lo mismo. Acá yo les he puesto, quizá esto, digamos, resulta un poquito más complicado de entender, he puesto F para poner el caso más general, o sea, le doy una fracción de E a un término y la fracción restante al otro. O sea que si esto, por ejemplo, es una centésima, a este le doy 7 milésimas, a este le doy 3 milésimas, o sea que entre los dos me haga una centésima. Y a este ya lo hago despreciable haciéndolo de 1 milésima. ¿Sí? Hay gente que dice, no, bueno, pero si este es de 1 milésima, entonces entre estos dos me tiene que sumar 9 milésimas. Bueno, sí, es un poquito más riguroso, pero vuelvo a decir, de todos modos, aunque quedaran 11 milésimas, cuando yo redondee a una sola cifra va a ser exactamente lo mismo. Entonces, directamente una vez que hago 10 veces menor ya puedo tener todo esto solo para distribuir en lo que me ha quedado. Vuelvo a decir, podría haberle dado 5 milésimas a cada uno, le podría haber dado 6 y 4, o sea, una fracción de la centésima, de una centésima a uno, y la fracción restante hasta completar el total al otro. Eso es lo que quiero poner cuando pongo F por E y 1 menos F por E. ¿Sí? Es una fracción del E a 1 y la fracción complementaria al otro para que entre los dos me sumen E. En este caso yo le he dado más error, más margen de error al diámetro y menos a la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura, tal como yo lo he planteado, digamos, es larga, ¿sí? Y el diámetro es más corto. Entonces,
El criterio que yo les decía es que a lo más difícil, ¿sí?, de medir se le da más margen de error, más error, una fracción mayor del error. Y a lo más fácil se le da menos, porque, digamos, eso, digamos, lo voy a poder conocer con poco error, con facilidad, ¿sí? Por ejemplo, la masa, cuando uno tiene una balanza electrónica, es algo muy fácil de medir. Uno la puede conocer con muchas cifras significativas, entonces no tiene mucho sentido darle un error grande a la masa, hay que darle un error chiquito. Hay que darle una fracción chiquita del error total y poner más error a las otras cosas que son más difíciles. Acá yo le he dado, digamos, más del doble a este término, ¿sí? ¿Por qué? No solo porque es más chico, sino porque está multiplicado por 2. Ese es el otro criterio. Cuando yo tengo, digamos, ¿no es cierto?, en la propagación, yo tenía d al cuadrado, entonces me queda 2 delta de d sobre d. Al tener un factor 2, ¿no es cierto?, le tengo que dar más margen, porque cuando pase este dividiendo, esto que era grande ya se me va a hacer más chico, ¿sí? Como se ve en este caso acá, ¿sí? Si yo tengo 2 delta de d sobre d igual a 7 milésimas, cuando despeje el delta de d, de las 7 milésimas ahora me van a quedar 3 milésimas y media por d. Entonces, al que tiene un factor más grande, le tengo que dar un error más grande. Me conviene darle un error más grande. Vuelvo a decir, no hay una receta infalible. Incluso, digamos, cuando por ahí la ecuación es medio complicada, ¿no es cierto?, gente que tiene mucha experiencia no le sale de entrada, ¿sí? Y cuando hace todos estos cálculos dice, no, me hubiera convenido darle más a este, menos al otro, y tiene que volver a hacer la distribución del error. Eso es completamente normal, aún en gente con experiencia, ¿sí? Ustedes que no tienen tanta experiencia, más aún, pero vuelvo a decir, no hay una receta infalible, son criterios. El criterio, en general, digamos, es al que tiene un factor mayor, darle más error, o a lo que es más difícil de medir, o lo que es más chiquito. En este caso el diámetro es mucho más chico que la altura y por eso le he dado más error a este término que hay. Cuando yo hago, digamos, ya esta igualación, puedo despejar el error absoluto. Y ahora ya me ha quedado, digamos, una cosa numérica por un d. Y a este d lo tengo que conocer al menos con una cifra significativa. Eso significa que o lo tengo que estimar muy bien, o lo tengo que medir groseramente, o tengo que saber por lo menos un orden. ¿Sí? Porque si no, no voy a poder calcular el delta de d. Normalmente cuando es una cosa que no es obvia, por ejemplo, si yo le doy una moneda de un peso, uno ve que el espesor es del orden de unos 2 milímetros, eso es fácil ver, ¿sí? Pero cuando es, digamos, una cosa que no es tan fácil de ver, por ejemplo, la masa no es fácil de ver. Yo sé que la balanza me la puede medir con mucha precisión, pero nadie, digamos, tanteando algo, dice, esto pesa 70 gramos, no distinguimos con esa precisión. En cambio, digamos, por ejemplo, un espesor sí es fácil distinguir. Un diámetro, bueno, a veces puede serlo, a veces no, ¿sí? Entonces tengo que conocer una cifra, por lo menos acá. Y si no la tengo, tendré que hacer una medición grosera, lo mediré con una regla, con un papel cuadriculado, con lo que sea, para por lo menos conocer un orden, una cifra, ¿sí? Y así poder calcular el delta de D, y lo mismo con el delta de H, ¿sí? Y de ahí, ¿no es cierto?, una vez que ya tengo el delta de D y el delta de H, ya sé con qué instrumento tengo que medir el D y con qué instrumento tengo que medir el H, tengo que buscar un instrumento que tenga la apreciación más próxima a lo que yo he calculado, ¿sí? Para poder llegar a que la suma de todos los términos no me sobrepase el error prefijado, ¿sí? ¿Alguien preguntaba algo? Yo, profe. Pregunta. Sí, no, o sea, usted me corrigió en el TP de mi grupo, pues yo lo había calculado solo para el más pequeño entre el diámetro y el espesor. Yo lo había calculado para el espesor, creo, porque necesito más precisión ahí. No es suficiente eso porque, o sea, es como que ya para el diámetro me sobraría precisión con el instrumento que me ha dado. ¿Cuál era su grupo? 3. 3. Yo solo lo había hecho para uno solo. Y yo digo, bueno, como es el más pequeño y que necesita más precisión, ya no necesito para el otro, para la otra medida directa. Entonces. A ver, veamos.
Me dice que es la comisión 3. Sí. El TP de planificación, el último. Abajo, abajo, abajo. Y ahí me puesto, repita el cuadrado, ahí está, bueno, ahí empieza. No, sí, ahí está, ¿no? El 3. ¿Cuál es? ¿Cuál ejercicio Arriba. es? Sí, son todos, porque yo uso el mismo método para todos. Por ejemplo, lo mismo que hicieron con el espesor deben hacer con el diámetro. Esto falta, indique claramente qué instrumento usarían. Lo que yo Bueno, hice es solo para el espesor. acá, digamos, a ver, usted tiene un volumen, hace la propagación, elimina, digamos, esto. Acá le faltaría aclarar con cuántas cifras tiene que tomar el pi para que realmente lo pueda, digamos, hacer despreciable. Eso tampoco lo contestó, ni siquiera se lo corregí, pero hay que decirlo, ¿sí? Y acá, digamos, usted hace una distribución, al parecer, igual, ¿sí? Al delta D sobre E le da Sí. la mitad del error exigido y al otro, ¿no es cierto?, le da la otra mitad. Bueno, de entrada, no sería lo más razonable, ¿no es cierto? Pero bueno, puede ser porque este está multiplicado por 2 y porque este es más chico. Puede ser. Ahora bien, de acá usted, ¿no es cierto?, despeja y hace 0,01 por 2 milímetros. Aparentemente el espesor era del orden de 2 Sí, eso yo milímetros. lo medí con una regla en mi casa, una moneda, y me daba eso. Ah, bien, estamos en la moneda de 1 peso. Sí, exacto, sí, esa medida. Bueno, entonces, ¿no es cierto? Sí, le da efectivamente 2 centésimas, ¿no es cierto? Y le queda, digamos, 1,50. Acá, lo mismo, por eso lo pongo, lo mismo que hicieron con el espesor deben hacer con el diámetro. Entonces yo tengo que poner 2 delta de D sobre D igual a 0,01. Y de ahí despejar el delta de D. No Y el necesariamente le resultado va a dar, final, como no, conclusión no del necesariamente le punto, va a dar el mismo instrumento. a eso iba. Tendría que poner, por ejemplo, para cada dimensión un instrumento. Y claro, Ah, bien. Bueno, claro. ok. Y si ¿Está le da el bien? mismo, bueno, mejor, ¿no es cierto? Incluso, digamos, en un paso más avanzado, uno podría, que no se les exige acá, digamos, a ustedes todavía, uno podría plantear la planificación para poder hacer todo con un solo instrumento, por ejemplo, pero no se les exige eso. Con más razón, entonces, hay que saber con qué precisión tengo que medir el diámetro, porque el diámetro mide otra cosa, está multiplicado por otro factor, entonces cuando usted haga el despeje del delta de D, no tiene por qué dar el mismo instrumento. Entonces lo mismo que ha hecho, por eso le pongo, lo mismo que han hecho con el espesor, tiene que hacer con el diámetro y llegar a un resultado. ¿Sí? Perfecto, listo. Bien. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Cierro acá. Y bueno, digamos, siguiendo, ¿no es cierto esto? Así yo sé, digamos, con qué instrumento tendría que medir el diámetro, con qué instrumento tendría que medir la altura, en este ejemplo. Igualando, digamos, el delta de pi sobre pi a e sobre 10, encuentro con cuántas cifras tengo que tomar pi, o lo que es equivalente, cuál es el delta de pi, o sea, en qué cifra tengo que cortar. Esto, digamos, lo puedo simplemente tomar como una cifra significativa, porque esto tiene que tener una sola cifra significativa. En vez de 314 tomo 3, esto me da 3 milésimas. Sé que tengo que tomar pi hasta las milésimas para hacerlo de especial. ¿Sí? Acá yo les desarrollaba otro ejemplo con una densidad igualada a otro error. Hago lo mismo, ¿no es cierto? Hago la distribución. Al delta de pi sobre pi lo igualo a un número 10 veces menor al error pedido, ¿sí? Y fíjense, acá a la masa le doy poco error porque es fácil de medir. Y a los otros les doy más error. Y de nuevo hago todo el procedimiento ¿no es cierto? Tengo que llegar a cuál va a ser el error porque tengo que medir la masa, o sea, esto me va a dar la apreciación de la balanza porque tengo que medir la masa, ¿sí? La apreciación del instrumento porque tengo que medir el diámetro, la apreciación del instrumento porque tengo que medir el espesor. Una vez hecha la planificación y elegido los instrumentos, se miden todas las variables, por lo menos 5 veces. O sea, tengo que medir 5 veces el diámetro, 5 veces el espesor, 5 veces la masa. Todo.
calcular los promedios y los errores cuadráticos medios. Y luego se usa la ecuación de la magnitud indirecta, reemplazando en ella los promedios. Y finalmente vuelvo a usar la ecuación de propagación, pero no ya para planificar, sino para reemplazar los resultados. Acá voy a tener que reemplazar el delta de m sobre m, donde este va a ser el error mínimo más el error cuadrático de m. Acá va a ser, este numerador va a ser el error mínimo más el error cuadrático de d. Acá va a ser el error mínimo más el error cuadrático de e. Y acá va a ser el e promedio, el d promedio, el m promedio. Entonces, de ahí voy a despejar el delta de ρ. No necesariamente, ¿no es cierto?, el error que yo voy a encontrar acá me va a dar igual a E. No necesariamente. Pero si he trabajado bien, me tiene que dar por lo menos parecido. Bueno, acá está mal esto, ¿sí? Acá es 2 delta de D sobre D medio. Esto entonces sería D medio. ¿Bien? No necesariamente, digamos, entonces, voy a obtener lo que yo quería obtener. Capaz que en vez de 5 milésimas me da 6, o capaz que me da menos, capaz que me da 4, ¿sí? Pero si he trabajado bien, en principio, salvo que los errores cuadráticos medios hayan sido muy grandes, ¿sí? Y aún haciendo más mediciones no haya mejorado, ¿sí? En general, si he trabajado bien, me va a dar algo parecido a lo que yo quería obtener. De ahí despejo el delta del promedio. Me va a quedar todo esto por el promedio. Esto en general me va a dar varias cifras. Lo tengo que redondear a una sola. Si cuando yo trato de encontrar el error absoluto de la magnitud indirecta, tengo una cosa como, por ejemplo, 38, ahí tengo que redondear, pero tengo que redondear una cifra, pero 40, ahí tendría que redondear 40, pero 40 de todos modos sigue teniendo dos cifras. Entonces ahí tengo que poner 4 por 10 a la 1. Y a la magnitud también la voy a tener que poner en términos de la potencia de 10 a la 1 para que pueda acotar, ¿sí? Entonces esto me quedaría, por ejemplo, ρ más menos delta de ρ por 10 a la 1, una dada unidad. O si no, cambiar las unidades. Si yo, por ejemplo, tuviera 5.483, por decir algo, mi magnitud indirecta, la unidad que sea, ¿sí? Y el error me sale, por ejemplo, 345, ¿sí? Ahí mi error es 3 por 10 a la 2. Y la magnitud, ¿sí?, indirecta, que sería 5.400 y pico, yo tendría que primero redondearla a las centenas, porque el error lo tengo en las centenas, en los centenares de las unidades, ¿sí? Entonces, ese 5.483, ¿sí?, redondeado al orden de las centenas, me quedaría 5.500. Finalmente tendría que poner entonces 55 más menos 3 por 10 a la 2 unidades, ¿sí? Las unidades que corresponden. No sé si me han seguido, ¿sí? Porque no tengo acá para hacerle, digamos, no tengo cómo escribir, digamos, pero la idea es que el error acá, según las unidades que yo esté usando, me puede dar el orden de las decenas, de las centenas, de los millares, ¿sí? Y tengo que redondearlo a una sola cifra significativa. Entonces, la única forma de redondearlo a una sola cifra significativa es con potencias de 10. Pero si uso potencia de 10 para el error, tengo que usar potencia de 10 para la magnitud también. Porque esto va a quedar entre paréntesis y por la potencia de 10 y las unidades. Eso significa que tengo que correr la coma, hacer los redondeos y correr la coma para poder usar la potencia de 10 correspondiente.
Si el error está en las centenas, entonces, y yo tenía la magnitud en los millares, por ejemplo, el ejemplo recién, 5.483, pero resulta que el error está en las cifras de las centenas, o sea que ese 483 ya está en duda. Entonces yo tengo que redondear a 5.500, pero tengo que tener, digamos, la cifra significativa termina en las centenas. Entonces me queda 55 más menos 3 por 10 a la 2, por ejemplo. Si en vez de 5.483 hubiese sido 5.423, entonces simplemente tendría que haber redondeado a 5.400 y me hubiese quedado 54 más menos 3 por 10 a la 2. Eso yo se los expliqué también en una de las primeras clases. Veamos. Profe, con eso no sé si me está quedando muy claro a mí, pero A ver, ahora lo voy a ver de nuevo acá. Espere que lo ubique. No me acuerdo en qué clase era, creo que era en la segunda clase. No, parece que no. A ver, la primera. Acá. Acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Supongamos, yo no puedo tener 12.320 más menos 30, porque acá 30 tiene dos cifras. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que hacer que tenga una sola. Hay varias maneras de hacer que tenga una sola. Por ejemplo, una sería 0,03 por 10 a la 3. Otra sería 0,003 por 10 a la 4. Otra sería 0,3 por 10 a la 2. O simplemente 3 por 10 a la 1. Fíjense que los ceros a la izquierda no son significativos, o sea que todas estas cantidades tienen una sola cifra. El error tiene que tener una sola cifra, no puede ser 30 y algo, ni 30, ni 400 y pico, ni nada por el estilo. Tiene que tener una sola cifra. ¿Sí? Esta es una de las formas más simples, 3 por 10 a la 1. Pero si esto ya lo tengo como 3 por 10 a la 1, acá también, ¿sí? Le tengo que correr, digamos, la coma acá, y me va a quedar 1232 más menos 3, todo por 10 a la 1. O bien, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Si yo tengo un 10 a la 2, tengo que dividir esto en 100, tengo que correr dos lugares. Me va a quedar 123,2 más menos 0,3, todo por 10 a la 2 miligramos. Eso es algo que algunos no han puesto bien. Me ponen las unidades, no ponen el paréntesis, ponen las unidades al lado de cada número. No. Es la magnitud más menos el error, todo entre paréntesis y las unidades. O bien, la magnitud, ¿sí? Más menos el error, todo entre paréntesis por la potencia de 10 y las unidades. Esa es la utilidad, una de las utilidades de este tipo de notación con potencia de 10. Es hacer que un error que en mis cálculos ha salido, ¿no es cierto?, mayor a la unidad, o sea, en el orden de las decenas, de las centenas, poder reducirlo a una sola cifra significativa. Y si esto hubiese sido 36, tendría que haberlo redondeado a 40 y me hubiese quedado 0,04 por 10 a la 3, por ejemplo. ¿Está claro? Quizá no lo vean claro, pero si lo repasan a esto, lo van a entender. Y sobre todo cuando calculen una magnitud indirecta como el volumen o la densidad, van a encontrar muchas veces, según las unidades que estén usando, ¿sí? Porque fíjense que depende de las unidades. Si yo acá, por ejemplo, lo tengo en gramos, ahí no tengo ningún problema. Pero cuando lo paso a miligramos, ahí es cuando esto se me hace un 30. Y no puede ser. Tiene que tener una sola cifra. Entonces, si lo quiero poner en miligramos, tengo que usar una potencia de 10 necesariamente. O si en mis cálculos de la magnitud indirecta y de su error, estoy usando unas unidades que el error me da en el orden de las decenas, de las centenas, de lo que sea, ¿sí? Tendré que usar potencia de 10 para poder reducir a una sola cifra, previo redondeo.
¿Le queda claro, chicos? Eso está en la primera clase. Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dejo de compartir. ¿Nadie quiere hacer otra pregunta? ¿Duda? Bueno, chicos, no sé qué hora es ya. Profe, Sí. no sé si se acuerda, yo tengo esos cuestionarios como para repasar. No sé si quiere que se los comparta a los chicos, si los quiere ver usted antes. No, está bien, podés compartirlos directamente, ¿no es cierto? Confío que si los has revisado deben estar bien. Podés compartirlo con ellos, y, y eventualmente, digamos, les sirve como ejercicio y cuando vayan a la consulta ya van a ir, digamos, con más ejercitación, ¿sí? Está acá lo que está diciendo Javier, ¿no es cierto? Es que él tiene, digamos, cuestionarios online que ustedes lo pueden ver como ejercitación, ¿sí? O sea que es algo parecido a lo que sería una prueba, por ejemplo, ¿sí? Entonces se van ejercitando. Y si no, ¿no es cierto? Simplemente estudien, prueben, imagínense ustedes, digamos, problemas con resultados que les podrían salir y cómo procesarlos, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, Ya se chicos? lo mando por el grupo, entonces, por WhatsApp. Bueno.